está bien la educación, ¿por qué le digo bien? Porque ya están comenzando a enseñar nuestra lengua, nuestro idioma de quechua. Antes las mujeres no teníamos por qué estar estudiando, los varones nomás tenían derecho para poder estudiar, pero ahora no es tarde. Nunca es tarde para el estudio y estamos aprendiendo con el programa Yo Sí Puedo. Pues bajo, estamos aquí demasiadamente, de verdad, la educación está abajo. Está cambiando la educación acá, porque ahora estamos tomando en cuenta la cultura de nuestro país, la cultura boliviana. Estamos más bien recordando y tomando en cuenta los conocimientos ancestrales que tenían nuestros antepasados. La educación ahora es productiva. Actualmente, con la reforma Avelino Simiani, de lo que se trata es quizá de adentrarse más en el aspecto ancestral o de cosmovisión, pero no solamente eso es lo que necesitaría un alumno. La educación ha mejorado mucho con este presidente Evo y justamente como antes no había mucha atención en la educación, los niños pasaban por sus clases en el nomás, en los predios de los canchones. Solo que faltaría que nos adelantemos un poco más. A veces nos retrasamos con esto de los paros que se realizan, que es casi seguido. Bueno, creemos que han habido cambios, apoyos importantes estructuralmente en el problema de la educación, pero creemos que tenemos todavía algunas falencias y esas falencias tenemos que ir arreglando en el camino. Por ejemplo, en el problema de la educación superior tiene que haber mayor presupuesto para desarrollar ciencia y tecnología. Estamos en un nivel muy bajo a nivel Latinoamérica. Estamos con muchos problemas a nivel inicial como a nivel secundario. Muy diferente que antes la educación. La educación es antes que mediante nuestros abuelos era más estricto que ahora. A nivel primario vemos que todavía hay una formación de lo que es tal vez un discurso muy indígena, muy inclusivo a favor de los pueblos indígenas, pero todavía esto está en una transición de aplicación. Pero sí hay un cambio, ¿no? Se nota todavía. La educación que no se quede en el aula, más que nada, que todo lo que nosotros vamos a brindar a los niños va a ser para la vida más que nada. Siento que te marca ese origen. De alguna manera, yo he nacido en una localidad minera y de alguna manera esa localidad minera me ha contagiado lo que es el proletariado, la lucha, etc. Tú sabes, en la vida con los años relees tu vida, ¿no ve? Las relees, son relecturas, ¿no ve? Entonces tú miras tu pasado y dices, mira, esto se explica así. Entonces yo he descubierto últimamente que te marcan comunidades, ¿no? Son como comunidades sucesivas que te van marcando.
me metí muy tempranamente al mundo de la educación popular. A partir de ahí trabajé siempre en programas nacionales de formación de educadores durante muchísimo tiempo. Eso me permitió recorrer mucho el país y tener una cantidad de experiencias fantásticas. Pero cuando decidí tomar un poco de distancia del mundo de las ONGs para repensar el tema educativo más desde lo comunitario, empujamos con otra serie de gentes en el año 95, bueno, la idea del 94, lo que sería Huaynatambo, como un pequeño centro cultural. Y solo al poco tiempo nos dimos cuenta del tremendo potencial que tenía, y si bien ha habido épocas en que he tomado distancia, me he ido a otros lugares, siempre he estado conectado, y son más de 20 años que estoy en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, y se ha convertido en el lugar donde puedo materializar lo mejor posible mis sueños, mis esperanzas, mis creencias, mis luchas. Si Bolivia hoy está intentando un proceso de cambio con interesantes avances, es porque hubo un pueblo que se organizó y apoyó esta opción. Y yo casi podría apostar que no hay otra constitución en el mundo. En Bolivia no hay ninguna constitución. Dice que la educación, el sistema educativo, está compuesto por la educación regular, inicial, primaria, secundaria, la educación alternativa y especial y la educación superior. Lo que nosotros tenemos que hacer antes, en años difíciles, de intentar atender a campesinos, a poblaciones populares, a gente, a sectores, mujeres en situación de violencia, etc. Todo eso que hacía la educación popular en cualquier parte del mundo, aquí ya tiene un paraguas que es la educación alternativa. Como recién ha intervenido el gobierno, no tiene todas las ataduras burocráticas que tiene una instancia estatal. Segundo, como fue preocupación de sociedad, la sociedad es mucho más libre, mucho más abierta, más creativa, y hay una cantidad de experiencias que uno puede mirarlas de una y otra forma. Ahora, en cambio, el gobierno hace, como quien dice, confesión de fe de que el cambio es la prioridad. Entonces acoge lo alternativo, lo consolida, lo apoya, etc. Pero está siempre la pregunta cara a futuro: ¿en qué medida la estructura permitirá la no estructura que es alternativa? En educación alternativa, que es heredera, yo digo, de la educación popular, no puedes concebir sin la organización social. Y además hay espacios específicos de trabajo con estas organizaciones sociales. El tejido de las organizaciones es igual, amplio, diverso, muy complejo, muy complejo. Muchas de las organizaciones en Bolivia tienen una larga tradición de formación, pero en general han sido estructuras de formación, especialmente en el ámbito más urbano, sindical, obrero, típica de las escuelas de cuadros, que privilegiaron los contenidos concientizadores por sobre las formas de hacer educación. Y entonces uno puede generar unos contenidos supuestamente muy revolucionarios y muy liberadores, pero las formas en que se hacen esos procesos educativos terminan consolidando lógicas de dominación, lógicas de centralidad del poder, ¿no? Lógicas menos participativas. El mundo campesino, en cambio, en el caso boliviano, y el mundo indígena, fue muy permeado en sus experiencias educativas a partir de experiencias justamente de educación popular. Muchas ONGs trabajaron en esa dimensión haciendo procesos formativos. Y eso fue muy interesante porque provocaron para los años 90, los años 2000, unas camadas grandes de liderazgos y dirigentas, mujeres, varones, campesinos, indígenas, que fueron parte del sustento del sujeto concreto de la transformación actual.
Entonces, no solamente es coordinar directo, sino aprender cada día de lo que hacen las organizaciones sociales. Muchas cosas que hemos hecho en Alternativa Especial es lo que nos han enseñado nuestras organizaciones, y con humildad tenemos que ir a aprender y preguntar cómo se hace eso y volverlo política de gobierno, volverlo política de Estado. Y entonces ahí es donde también se muestra un tipo de relación con organizaciones sociales. Ahí te voy a comentar una cosa primero general que nos dicen. Dicen algunos maestros y algunos sindicatos, y a nosotros nos alegra, dicen, ustedes se han avivado, si esto lo hacemos, dicen. Y lo único que le han puesto en la ley, se han copiado lo que estamos haciendo. Qué malos que son, no han inventado ustedes la ley. Y nosotros les decimos, de eso se trataba, de leer lo que están haciendo. Varias de las propuestas del modelo educativo sociocomunitario se hacían, lo que no se hacía como política de Estado, sino como iniciativa de una escuela, de un colegio, de un centro de educación alternativa, de un centro de educación especial. Los enfoques planteados ahí, muchos de ellos son, desde mi perspectiva, súper interesantes y aportan modificaciones básicamente en el sistema escolar, ¿no? Le desafía al sistema escolar a pensarse de otra manera, más allá de la típica relación maestro, maestra, estudiante, para el vínculo con la comunidad. Uno de los rasgos tal vez más interesantes y más importantes es lo que se llaman los proyectos socioproductivos, como el mecanismo en que cada unidad educativa tiene que pensarse un proyecto de articulación con su comunidad. Podemos meter a la escuela esos saberes de las ahuichas, de los viejitos, de los sabios, de las sabias. Podemos meter la música de nuestras culturas, podemos meter las expresiones estéticas, que incluye, aunque ya tendríamos discusión con expresión estética, que incluye textiles, gráfica, iconografía de nuestros pueblos. No va a generar el mismo proceso educativo que si los niños volvieran, los niños, las niñas, volvieran a la música en el tejido comunitario y no en la escuela. Entonces, yo a veces me he preguntado, en vez de pagar maestros para hacer música en la escuela, ¿no sería mejor potenciar la cantidad de músicos populares, que inclusive son los maestros de formación, que están en los barrios y que hagan su trabajo por fuera de la escuela? Es decir, ampliar los espacios de socialización y comunalización de esos niños y niñas, en vez de concentrarlos todos en la escuela. Ahí hay una larga discusión. Cuando se habla de escuela para la vida, parecería que la escuela tiene que meter toda la vida en la escuela. Aunque sea escuela abierta, pero sigue siendo la institucionalidad de la escuela la que termina atravesando todas las dimensiones de la vida, cuando es al revés. La comunidad es la portadora de todas las dimensiones de la vida y la comunidad define qué cosas van a la escuela. La escuela debería tener una especificidad y no cruzar todas las dimensiones de la vida, porque es darle demasiado poder y centralidad a una institucionalidad. Primero, como producto de la colonización en el sistema educativo, se ha creado también jerarquías. Y se ha llegado al extremo de pensar que la educación es sinónimo de escuela. Que la escuela va a resolver todo el problema de la educación y no hay más. El colonizado, como nosotros decimos, piensa que edúcate, entonces anda a la escuela. Cuando la vida real también te educa, o te maleduca también algunas veces. Entonces, primero es romper estas jerarquías. Antes la educación regular era muy importante y la educación alternativa y especial era una cuestión que no tenía mucho valor y que era preocupación social. Ahora ambas tienen nivel de política de Estado, nivel de política de gobierno. Esa jerarquía supuesta ha sido ahora equiparada en términos de normas, en términos de acción. Por eso que habemos dos viceministros, uno de regular y otro de alternativa especial, y podemos hablar de igual a igual. No hay por qué uno que sea más o menos. Esa jerarquía se ha roto y se ha vuelto más igualitaria. Todavía hay que resolver varias cosas. Y esa visión de que la escuela resuelve el tema educativo también se ha roto.
además de la escuela, habían habido otros ámbitos, había habido alternativa, había habido permanente, había habido educación popular. Ese es el otro elemento. Y el tercero, que para nosotros, que es parte de todo el sistema educativo, nosotros hemos llegado al convencimiento que no va a haber descolonización de la educación si es que no va a haber pensamiento propio. ¿Y qué quiere decir para nosotros eso? Que al saber, al conocimiento que le han mal llamado universal y científico, o sea, la teoría dada por los niveles académicos, ahora ya por las grandes entidades transnacionales, por ejemplo, en estos periodos, yo siempre pongo este ejemplo, nos enseña, está arruinado el clima, estamos complicados, hay que trabajar en cambio climático, y eso se comienza a estudiar, se vuelve a hacer, se hace teoría, se hacen metodologías, etc. Eso llega a las universidades, llega a las escuelas, todo el mundo estudia cambio climático. Cuando en la filosofía de nuestros pueblos, toda la riqueza de lo que entendemos de armonía con la madre tierra es 10 veces, por no decir más, 10 veces más clara, más contundente, más equilibrada, más sostenible, inclusive todo lo que es armonía con la madre tierra, que cambio climático. Pero cambio climático, como vino de las disque del mundo científico, del mundo universal, y es conocimiento consagrado ya establecido, armonía con madre tierra es con unos cuantos loquitos de un pueblo que de una cultura se está esmerando. Está bien que se diviertan con eso, cuando deberían ser ambas motivo de discusión. Debíamos sublevar el conocimiento, debíamos interpelar al conocimiento establecido, sublevar al conocimiento nuestro y ponerlos a la par. Es decir, el conocimiento, el saber, que hasta ahora se llama universal científico, debería entrar en complementariedad con el saber y el conocimiento local, popular, del pueblo, etc., y llegar a la armonía, lo que en realidad es siempre así. Todo lo que son los nuevos descubrimientos, ¿dónde han comenzado? La vida real. Hacemos de verdad un proceso educativo descolonizador, para colocarlo así, pues uno de los elementos básicos de un proceso descolonizador sería repensar la institucionalidad educativa, ¿no? O sea, la lógica de generar un tipo de institucionalización de los procesos de crianza, de los procesos de comunalización en nuestros pueblos, fue generar institución educativa. Y una de esas instituciones básicamente colonizadoras, en los mundos modernos también de la centralidad europea, fue la escuela. Y entonces, si pensamos todavía en procesos educativos que tienen la centralidad de la escuela, por mucha apertura que le hagamos a la escuela, ¿sí?, por muchos cambios metodológicos, sin vínculos mayores con la comunidad, sigue colocando como esencia la centralidad de la institucionalidad educativa como el lugar de los procesos de crianza, de formación, de educación. No significa que desaparezca la escuela, pero significa recolocar el lugar de la escuela, recolocar el lugar de la escuela en los procesos comunitarios. Y entonces ahí hemos avanzado poquísimo, porque sigue siendo desde el Ministerio de Educación, con discursos muy interesantes, unos cuantos avances bien interesantes, todavía la centralidad de la institucionalidad educativa y la centralidad que garantice el monopolio del Estado, por ejemplo, en la formación de los maestros y las maestras, en la generación de la certificación, en la generación de los currículums, ¿no? Genera, a pesar de sus intentos y su discurso, que la comunidad y el tejido comunitario participe poco del sistema escolar. Y entonces esta quinta pata, que tenía que ver con una modificación en la gestión de lo público, sigue siendo frágil en el Estado en general, en el proceso de cambio político en Bolivia, y también se expresa en el sistema educativo. Uno puede poner en cuestionamiento mucho lo que está pasando en términos de formación de maestros y maestras, pero es uno de los más interesantes por lo masivo y las varias coherencias, con sus limitaciones, por supuesto, que tiene ese proceso de formación, y que, si bien no ofrece resultados inmediatos, genera y está colocando semillitas interesantes. 2 años ya han pasado, no hemos logrado del todo, pero hemos sembrado ya algunas semillas. Por ejemplo, que el maestro haga un currículum ya no mirado en su materia, en su área curricular, sino que mire el contexto y que sienta que es parte de una comunidad educativa. Esos son 2 temas bien importantes.
maestro que ya no piense, soy profesor de matemáticas, entro, hago mi plancito de matemáticas, termino el año y al próximo año me pregunto cómo está ese mi currículum y les reformulo un poco, los contenidos lo pongo al revés, etc. Esa ya no. Tu mirada más estratégica, en qué contexto se inscribe la matemática de realidad inmediata, ese es un tema importante. Uno va armando convicciones, va armando una serie de cosas y ahora tienes la oportunidad de poner en práctica ese tipo de cosas. Entonces poner en práctica primero lo ideológico, eso es lo que me sostiene. El día que yo vea que lo ideológico se está quebrando, tendré que pensar si continúo o no. Y la segunda es la posibilidad de crear. Y en el espacio que yo he estado, primero en planificación y ahora en educación, todavía tengo espacios de crear. Porque en lo personal yo pienso que no es una cuestión de ser autoridad para hacer mantenimiento de cosas, para mantener el statu quo. El día que se me pierda la posibilidad de que yo cree, obviamente no personalmente, sino lo haga con todos los compañeros, ahí se habrá acabado el periodo. Eso es lo que me sostiene, lo ideológico y la capacidad de creer. Las transformaciones más radicales en términos educativos solo serán posibles, como las transformaciones generales del país, ese horizonte que denominamos proceso de cambio, solo será posible si el sujeto de la transformación central es el sujeto comunitario. Si colocamos el lugar de los bienes comunes como un lugar no estacionado y definido, sino como una especie de producción permanente de lo común, del acuerdo de lo común, que es de cuidado común, y cómo a partir de eso se generan los espacios de gestión de eso que denominamos lo público. Es decir, cómo le quitamos la centralidad de la administración de lo público de manos del Estado para recolocar en el lugar de la comunidad, en el lugar de lo social, por decirlo de alguna manera, la principal gestión y cuidado de los bienes comunes, es decir, la gestión de lo público. Y por tanto, lo público como un lugar conflictivo, de tensiones, pero también de complementaciones y de encuentros entre Estado y lo que genéricamente llamamos sociedad civil. Un país o un sistema educativo que se impermeabiliza contra la crítica externa o la autocrítica, y en este caso interna, es una educación que se va a fosilizar. Un país o una instancia que ha logrado abrirse a la autocrítica y a la crítica da esperanza, ¿no? Y que es el caso boliviano.